Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias, con Elena Plaza. Buenos días, tardes, noches, emergencieras y emergencieros, urgencieras y urgencieros, pacientes, profesionales de la salud y, en definitiva, a todas aquellas personas que me estéis escuchando. Soy Elena Plaza Moreno y estáis en Más que urgencias y emergencias. Y quien ya me conozca y siga el recorrido de este humilde podcast sabrá que nos falta Isidro Manrique, que abre cada podcast con poesía. Isidro vuelve en el episodio 10, porque en este episodio 9, en vez de hacer un especial en el 10, pues yo lo hago en el 9 porque soy así, pues en este episodio 9 os he querido hacer un especial monográfico sobre podcast de salud. Entonces, no hay entrevista ni recomendaciones, bueno sí, recomendaciones, tenemos 24 recomendaciones de podcast de salud, pero no hay las recomendaciones de YouTube y todo eso, ni tampoco tenemos entrevista. Os lo digo en todos los episodios, pero creo que en este tiene especial importancia. En mi web www.urgenciasyemergen.com, en el apartado de podcast, que le podéis dar desde esa pantalla principal, tenéis un listado de todos los episodios. Este aparece también, pues si le dais a la foto del episodio 9, vais a tener este listado de las 24 recomendaciones de podcast que voy a hacer aquí. Es decir, si vais conduciendo, tranquilos, no tenéis que... Ese que hablaba de no sé qué, cómo se llamaba, nada. Disfrutad del podcast y cuando lleguéis a casa, si estáis conduciendo, cuando terminéis de limpiar, si estáis limpiando o de hacer lo que estáis haciendo, que sepáis que en www.urgenciasyemergen.com tengo un apartado de podcast en el que están todos los episodios, os metéis en este y tendréis todo el listado. Además, os voy a enlazar las fuentes de donde los he sacado. Y bueno, no me enrollo más, que me enrollo como las persianas y comenzamos. Quienes llevan años en el mundo del podcast llevan escuchando desde siempre. Estamos en el año del podcasting. Yo no sé si 2019 será el año del podcasting. Lo que sí que sé es que este mes, julio del 2019, ha sido el mes del podcast de la salud. El portal de salud, Salud Esfera, que ya os recomendé en un episodio previo de este podcast, ha publicado un extenso reportaje sobre el podcasting en la salud, sobre sus pros y sobre sus contras. Además, recomienda una serie de podcasts entre los que tengo el placer de aparecer. Diario Médico también ha publicado este mes un artículo llamado Podcast sobre salud, 12 ejemplos de otra forma de divulgación sanitaria. Este último artículo ha sido escrito por José A. Plaza y también aparezco en él, así que muchísimas gracias, José. Y por último, deciros que el artículo de Salud Esfera que acabo de nombrar sale recogido en el podcast de Melvin Rivera Velázquez, que se llama Notipod Hoy. Y es un podcast en el que, yo os lo recomiendo porque en él podrás enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del podcast en unos cuantos minutos. Y por último me gustaría mencionar el post de El Dial de Podcast del Archipiélago de la Salud Digital de Eduardo Tornos, que también recoge una serie de podcasts. Además, este fue el primer enlace que yo tenía guardado, o por lo menos de podcast de salud, o por lo menos el primer enlace en el que yo salí. Este post está escrito desde hace unos meses, así que gracias, Eduardo, por haber contado conmigo desde hace un tiempecito. Voy a leeros las reseñas de estos podcasts, lo mismo son 2 líneas, las reseñas son de estas webs, ¿vale? Yo no he escrito nada. En algunos hablaré menos porque no los conozco tanto y en algunos me enrollaré más porque los conozco más o los he escuchado o conozco a quien lo hace. No significa que el que pase un poquito más rápido sea peor. Además, el orden que voy a utilizar es el que está en el portal de Salud Esfera, luego pasaré al al artículo de Diario Médico, luego al de Eduardo Tornos, por lo tanto voy a seguir el orden que ellos han puesto y no es un ranking de cuál es mejor ni cuál es peor.
Vamos a empezar con el post de Salud Esfera y comienza con el podcast llamado Comiendo con María, que es un podcast de nutrición y dietética en el que encontrarás todo lo necesario para llevar una alimentación saludable que te ayudará a ganar salud. La autora es María Merino Fernández y por lo que veo lleva más de 500 episodios. El segundo podcast recomendado es ECC Podcast, Emergencias y Cuidado Crítico. Su autor es Gustavo Flores. Cada semana encontrarás un episodio nuevo, pone aquí en esta descripción. Yo sí que le sigo y no es semanal, o por lo menos ha tenido una temporada que no ha sido semanal, pero es un podcast buenísimo. Explica la información fundamental para mantenerte al día en todo lo relacionado a emergencias y cuidados críticos. En este caso es un podcast más técnico orientado a personal sanitario. Tenemos algún episodio sobre cómo prevenir el paro cardíaco perintubación y últimamente está metiendo también entrevistas de coordinación de servicios de emergencias. Hace también revisiones de las últimas guías sobre el síncope, ACV, las de RCP y bueno, este es el primer podcast que yo recomendé en el primer episodio de Más que Urgencias y Emergencias. El tercero que nos recomiendan en Salud Esfera es Josebi Baeza. Es un podcast de divulgación de psicología, sexualidad y educación del Centro Baeza. Encontrarás en este podcast un espacio ameno y distendido en el que charlamos sobre curiosidades y estrategias para mejorar tu relación contigo y con los demás. Y como su propio nombre indica, pues el autor es Josebi Baeza. Vamos con el cuarto. Se llama Papá, no quiero ser médico, padre e hijo. El padre es el médico y el hijo es comunicador. Unen fuerzas para acercarte al mundo de la medicina de la forma más desenfadada, didáctica y divertida. Con anécdotas reales, consejos nutricionales y curiosidades sobre la historia de la medicina. A mí este podcast me gusta mucho. He solo escuchado 2 episodios, pero me parecen súper graciosos. El padre con el hijo súper joven. Papá, no quiero ser médico. El padre médico contando, pues como pone aquí, palabras raras con las que han venido los pacientes a consulta. Hablan sobre nutrición y hablan cosas sobre historia de la medicina. Bueno, la verdad es que está bastante entretenido, no es muy largo, son unos 30 minutos aproximadamente y nada, os lo recomiendo, esto os va a gustar seguro. Vamos con el siguiente, El médico del pueblo responde, espacio donde podemos ofrecer un punto de encuentro con padres y madres para compartir y resolver dudas que puedan tener con los más pequeños de la casa. Este podcast está conducido por Monse Marina y por Eduardo M. Navarro y, por ejemplo, uno de ellos es el asma infantil, resuelve todas sus dudas. Escarlatina, más frecuente de lo que se piensa, viajar con niños, lo que no debe de faltar en tu botiquín, la importancia de tener un pediatra. Pues bueno, es un podcast con una duración que no suele sobrepasar la media hora aproximadamente, en el que nos hablan, pues como ya hemos dicho, de patologías muy asociadas a los niños, cólico del lactante, sarpullidos, etc. Muy interesante. Mi podcast de salud es el siguiente. En este podcast encontrarás información sobre temas de salud que engloban las siguientes categorías: salud infantil, problemas de salud en el anciano, medicamentos, salud 2.0, salud mental, nutrición y problemas asociados. Lo lleva Adela Emilia Gómez Ayala y el último que yo he escuchado es el de Pseudociencias. Es un podcast interesante que también tampoco suele superar los 30 minutos y que sí que lleva algunos meses sin publicar episodios. Esperamos que vuelva pronto y que el parón solo hayan sido unas pequeñas vacaciones. Continuamos con Azusalud, médicos residentes en atención primaria, por la divulgación de noticias médicas, hábitos de vida saludable, desde el Centro de Salud Azuqueca de Henares, Guadalajara, España. Son episodios también de una media hora de duración, suelen analizar noticias, dar educación para la salud, hablan de cáncer, de bulos, de, bueno, pues un programa de salud con de todo un poco. El siguiente es el podcast de la Sociedad Española de Cardiología. Investigación, formación, guías, práctica clínica, publicaciones, aplicaciones, becas y ofertas de empleo para cardiólogos.
Este podcast está llevado por la Sociedad Española de Cardiología, que es una sociedad en concreto muy desarrollada en el ámbito de redes sociales, tecnologías. Llevan ya un tiempo con este podcast y pues hay algunos episodios un poquito más orientados a cardiólogos, hay otros un poquito más orientados a pacientes. Bueno, pues está interesante. El siguiente es Aprendiz de Diabetes. Es un programa donde vamos a compartir nuestras experiencias e inquietudes sobre la diabetes en general y la diabetes tipo 1 en particular, de la mano de una niña de 9 años. Y bueno, pues cuentan un poco las experiencias de su familia aprendiendo a vivir con la diabetes tipo 1 pues desde que se la diagnostican. Son episodios cortitos que no suelen superar los 20 minutos. Puede ayudar mucho a pacientes y familias que se hayan encontrado con la misma situación. Así que nada, os animo a escucharlo porque es muy interesante. Luego voy con Hackeando la Salud. Es un podcast hecho por Chema Cepeda en el que entrevista a personas, estrategias y proyectos. Bueno, entrevista a personas que tienen estrategias y proyectos que están transformando nuestro entorno y aportando valor a la salud. Tiene 10 audios, ¿vale? 10 entrevistas aproximadamente de 1 hora de duración y las entrevistas son a profesionales sanitarios, sobre todo enfermeros, porque Chema es enfermero. Es un podcast que ahora mismo está parado, pero tiene los episodios en iVoox para que los podáis escuchar. El siguiente es Conectando Puntos. Es un podcast sobre innovación, salud y tecnología, que está llevado también por Chema Cepeda, como el anterior, pero este sí que está activo, y con Miguel Ángel Mañez. Es un podcast semanal de unos 30-45 minutos en el que comentan ideas, proyectos y noticias que les ha llamado la atención a lo largo de la semana. Como ellos dicen, es un programa en el que dan una vuelta de tuerca a la innovación y conectan los puntos que unen a la salud con la tecnología. Un podcast en el que, en definitiva, pasamos un rato ameno y divertido hablando de aquello que más nos gusta. Esa es la descripción que ponen ellos. Evidentemente este podcast está recomendado por mí en episodios anteriores. Van por 60 y pico episodios ya. No paran en verano, no paran en invierno, ni en primavera, ni en otoño. Así que ya sabéis, si os gusta el tema de salud y tecnología, tenéis que escuchar a Conectando Puntos. Tra. El siguiente podcast recomendado es Entiende tu mente, que además de un podcast, pues ya es una comunidad que la podéis encontrar en su web entiendetumente.info. Entiende tu mente está creado por Molo Cebrián. Molo Cebrián es estudiante de psicología, además de licenciado en ciencias de la comunicación, y además en los episodios intervienen Luis Muiño, Mónica González y Robert Mengual. Luis Muiño, psicólogo y divulgador; Mónica González, docente universitaria; Robert Mengual, psicólogo clínico. Llevan unos 100 episodios que no suelen superar los 20 minutos de duración. Y el último de la lista de Salud Esfera, el último podcast recomendado, se llama Micromunidad, cuyo autor es Diego García, y tenemos un podcast que lleva 10 episodios, de una media aproximadamente así, mirando por encima, 35-45 minutos, en el que habla sobre enfermedades infecciosas, microbiología y antibioterapia. Algunos de los títulos que tengo delante pues es sobre vacunas, VIH y profilaxis preexposición, el papel de las enfermeras en las enfermedades infecciosas, ébola. Bueno, pues os podéis hacer un poquito una idea con estos títulos de qué va el podcast. Este no lo he escuchado, pero lo tengo en listas pendientes, listo ya para escuchar. Presentamos los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 1 de julio al 6 de septiembre, entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter, mejor hilo de Twitter, mejor perfil de Instagram, mejor página de Facebook, mejor canal de YouTube, mejor vídeo, mejor podcast, mejor blog, mejor post, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
Ahora voy a pasar a la lista de Diario Médico, que contiene muchos ejemplos de podcast que ya hemos comentado, así que voy a seguir sacando algunas propuestas que no están en la web de Salud Esfera. Y seguimos con Illusion Labs. Este me encanta, creo que es de mis favoritos, por no decir el que más me gusta. Trata fundamentalmente sobre comunicación y salud en el ámbito de la industria, con protagonismo de la publicidad, el marketing y la tecnología. Entre los temas que protagonizan el podcast, el podcast está ligado a una agencia de publicidad que se llama Agencia Illusion Labs y hablan pues sobre telemedicina, humanización, gestión del tiempo en sanidad, creatividad, enfermería, y además en cada podcast recomiendan cuentas personales de redes sociales ligadas a estas cuestiones y también nos recomiendan libros relacionados con la salud y la sanidad. Lo lleva Fefo, José Antonio Alguacil, con Alba y Alex, y una duración de unos 20 minutos de media, y este os lo recomiendo de verdad porque a mí me encanta. Otro que me encanta, Productividad y Medicina, que ahora ha cambiado su nombre y se llama Productividad y Salud. Es un podcast creado y presentado por dos médicos, Javier Rascón, que es internista, y José Luis Gómez Palomares, que es ginecólogo. Como pone en la descripción de Diario Médico, es de los más longevos en el ámbito de la salud y está a punto de cumplir 2 años. Habla sobre diversos temas: gestión sanitaria, búsquedas bibliográficas, wearables, cribado de datos de la salud. Bueno, a mí este también es un podcast que me encanta, y tengo que contaros que han salido del podcast, han pasado a YouTube y ahora tienen un canal de YouTube que se llama Felicividad. De Paciente a Paciente es un podcast alojado en la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía. Reúne archivos audiovisuales que tratan de la perspectiva de los pacientes en relación con diversas patologías, condiciones y ámbitos. Hay episodios sobre diabetes, dolor, enfermedad renal. No tienen, o por lo menos yo no lo he encontrado en ninguna plataforma de podcast, iVoox y de estas. Donde está es en escueladepacientes.es/podcast. Tenemos 11 episodios y eso, a escucharlos desde la web, muy recomendables. Bueno, y ahora vamos con Mi Dieta Cojea Radio, nutrición y dietética. Como en Entiende tu Mente, os cuento que este también es uno de los podcasts famosos, de los que tienen muchísimas reproducciones en cada episodio. Es el podcast del blog de divulgación Mi Dieta Cojea, con contenido sobre nutrición, dietética, alimentación y ciencia. Actualmente cuenta con 315 episodios, con una duración media de unos 15 minutos. Su autor es Aitor Sánchez. De la lista de Eduardo Tornos, está hecha desde hace más tiempo. Bueno, pues todos los nombrados ya estaban en esa lista, y de los que tiene Eduardo que no han nombrado ninguno de los dos medios anteriores es Pharmaschool. Pharmaschool es un programa de entrevistas a farmacéuticos con una amplia carrera profesional y otros especialistas también, que comparten información práctica sobre finanzas, marketing, gestión de farmacias. Su conductora es Inma Ryu. Cuenta con 50 episodios y, como os decía, pues son mayoritariamente entrevistas con una media, así a ojo, de duración de 20-30 minutos. Este yo no lo he escuchado, pero tiene buena pinta. Creo que hasta aquí llevamos 18 podcasts y ahora os voy a recomendar más. Uno es el podcast de Don Sacarino, que ya os lo he recomendado en episodios míos anteriores. Don Sacarino es un crack sobre la diabetes, es enfermero y además paciente de diabetes desde los 15 años. Tenéis que visitar su web, sobre todo, donsacarino.com, donde tenéis pues sus apuntes, sus infografías y toda la información que aporta sobre diabetes. Es un referente de la diabetes y se ha lanzado a hacer un podcast en solitario, porque antes lo tenía en otra red de podcast de diabetes. Lleva 2 episodios, seguramente nos haga más, lo que pasa es que es un chico súper ocupado y os lo recomiendo. También os recomiendo a nivel personal Salud Esfera, también recomendado en episodios anteriores. Es una comunidad de salud que la podéis encontrar en saludesfera.com. Es una comunidad de blogs en castellano por una vida mejor. Y además de reunir todos esos blogs, pues también tenemos el podcast, el cual cuenta con unos 29 episodios a fecha de hoy. Su media de duración es de 1 hora y hablan pues sobre todo.
adicciones, meningitis, dolor, comer sano. Este sí que lo he escuchado, me gusta mucho y os lo recomiendo totalmente. El podcast de Salud Esfera. También me gustaría mencionar el podcast llamado Leucocitos Isotópicos, que es el podcast de medicina que tiene contenido de interés para estudiantes de medicina y de carreras afines, en el que nos dice el autor que aprenderás medicina de una manera amena y diferente. En este caso nos encontramos con un podcast meramente docente en el que el autor explica lecciones de medicina. Cuenta ya con 56 episodios a día de hoy, con una media de duración de media hora. Y los títulos, pues inflamación, fiebre, dolor, edema, disnea, causas de esplenomegalia. Como os comento, es un podcast un poco más técnico y menos magazine, diferente a los que estábamos hablando. También me gustaría recomendaros Dr. Ley, también recomendado en episodios anteriores de mi podcast. Si lo buscáis en iVoox, poner Dr. Ley junto, aunque ya os digo que en las notas del episodio de mi web tenéis los enlaces a todos. Tiene 12 episodios con una duración media de 30 minutos y es un podcast creado y dirigido por Ramiro Urioste Ugarte, que es abogado especialista en Derecho Sanitario. Y en cada capítulo analiza reclamaciones sobre negligencias médicas, complicaciones y errores médicos. El objetivo del programa es localizar y rectificar los errores en la asistencia médica para evitar que estos se repitan. Cuentan con un apartado también de noticias sobre tecnología, el análisis de una sentencia derivada de una reclamación judicial y al final ya cuenta con la entrevista. Ha entrevistado a médicos, enfermeras, técnicos en emergencias sanitarias, abogados, pacientes, jueces. Bueno, y para que os hagáis una idea, cuenta con títulos como ingestión de cuerpos extraños en pediatría, traumatología, cirugía ortopédica de columna, habla sobre casos mediáticos de negligencias médicas, dilemas éticos en medicina, vacunas, secreto profesional, ginecología. Bueno, es un podcast que es totalmente recomendado, a mí me encanta, es el que cuando llega la notificación dices, uy, ya tengo uno de Dr. Ley. Voy a continuar ya y casi finalizar con el podcast de Cristina Mitre, que sería el tercero de los famosos, junto con Mi Dieta Cogea y Entiende tu Mente, de los de tropecientas reproducciones por episodio. La escala que hace iVoox de la posición en el ranking de programas de salud está al 33, para que os hagáis una idea. Es un podcast de la periodista y escritora Cristina Mitre, que es autora del conocido blog de beautymail.es. Y todas las semanas, los domingos en concreto, pues nos trae un episodio de una hora de evolución aproximadamente, incluso un poquito más. Este sobrepasa la hora normalmente, en el que nos trae una entrevista de alguien experto en el mundo de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Y el último, el mío, me he dejado para el final. Más que urgencias y emergencias, que si este es el primer episodio que escucháis, pues os cuento que es un magazine de salud, por así decirlo, que como su propio nombre indica, intento hablar de algo más que las urgencias y las emergencias, que es lo que el centro de mi vida y de lo que siempre hablo y de lo que tengo en mi web y mis redes sociales. Entonces el objetivo es sacarme de las urgencias y de las emergencias y hablar de algo más. Y tengo con 9 episodios, hago también entrevistas a gente que creo que aporta algo o gente que trabaja en algo que considero que es interesante para contar. Un técnico en emergencias médicas, enfermero de salud rural, otro enfermero que creó un sistema de evacuación de centros sanitarios. He entrevistado también a farmacéuticas, a jefes, a supervisores de enfermería, a docentes universitarios y próximamente vendrán pacientes y nada, pues es un remezclado. Además de las entrevistas, os hago recomendaciones sobre podcasts, libros, aplicaciones, canales de YouTube y todo lo que se me ocurra del mundo de la salud, recursos webs también. Reconozco que como todo lo que me sale muy orientado a profesionales sanitarios, pero yo cada vez intento más que esté orientado a cualquiera. Para terminar, aunque ya os lo recomendé en el último episodio mío, os quería recomendar un canal de Telegram que se llama Podcast de Salud. Y diariamente os dejo un enlace de episodios de estos podcasts, el que yo escuche, el que me hayan pasado. Bueno, realmente suele ser el que yo escucho y me gusta. Los episodios los saco de estos podcasts de los que he hablado y si alguna vez encuentro alguno nuevo, pues habrá que hacer una parte 2 de este episodio.
Espero que os haya gustado. Os repito, las notas del episodio con los enlaces a todos estos podcasts están en www.urgenciasyemergen.com. Os sale en la pantalla un montón de cosas, pues le dais a podcast y ahí tenéis todos los episodios con este último. Si conocéis más podcasts sobre este tema, pues me podéis mandar por email admin@urgenciasyemergen.com vuestras propuestas. Me podéis mandar en cualquiera de las redes sociales en la que estoy. Oye, pues yo escucho este tal, y a lo mejor así podemos hacer una segunda parte de este episodio. Si os ha gustado, compartidlo. Es el mayor premio que nos podéis dar a los que generamos contenido en salud, el que se comparta y el que llegue a cuanta más gente mejor. Secundarios que también son agradecidos son las puntuaciones de estrellitas de iTunes, los corazones de iVoox y todas las reproducciones en las distintas plataformas, pues esas métricas y todo el rollo pues nos hace mucha ilusión, pero para mí lo importante es que compartáis. Si os gusta, compartid el enlace. No te voy a preguntar si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, porque estás aquí, estás hasta el final. Dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.